ya está cargado el documento que contiene las notas del primer parcial, el cual está integrado tanto por la actividad del modelo de Naciones Unidas y pues el examen como tal. En el examen como tal les fue bastante bien con relación a la actividad, se calificó de forma individual y es por tanto que hay personas que tuvieron una mejor intervención, que se notó que investigaron, que no leyeron, y que estuvieron bastante congruentes en cuanto a la cultura del país que representaron y la postura que presentaron en dicha actividad. Y es por eso que hay alguna variación en cuanto a su calificación individual. Sin embargo, logré verificar que en la aplicación un par de personas, no voy a decir su nombre, lo tengo por acá, me consultaron sobre la posibilidad de hacer una revisión de examen, el cual con muchísimo gusto podemos atender. Y para el efecto voy a pedir que por favor se sirvan enviar un correo electrónico al buzón que les indiqué, que es emanuelmonina.gt@gmail.com. Me envían a ese correo su solicitud de revisión y con muchísimo gusto lo vemos. Por otro lado, hubo personas que sí realizaron su actividad de modelo, pero no realizaron el examen, y viceversa. Hubo personas que sí realizaron el examen y que cuando sus equipos participaron en la actividad, ellos no intervinieron. Y si recuerdan, les dije específicamente que se iba a tomar en consideración la participación individual de cada uno, es decir, no solamente iban a tener calificación grupal, sino iban a tener una calificación de acuerdo a su intervención cuando su país participó. En cuanto a las personas que dirigieron el MUN, considero que tuvieron una buena participación. De repente algunos mostraron algún tipo de rechazo porque eran muy estrictas, pero de igual forma así actúan en Naciones Unidas de forma muy tajante, y al final de eso se trata. Ahora que estamos siempre en el ámbito internacional, pero desde un aspecto más regional, hablemos, como lo hemos dicho, de las Américas, vamos a tratar de hacer un ejercicio de la misma manera, pero desde el ámbito americano, como si fuéramos la OEA. Entonces, cualquier consulta que tengan para el efecto del tema de evaluación de calificaciones, por favor, ya pueden chequear tanto en la plataforma de la universidad como en Edpadlet. Ahí les publiqué las notas. Por favor, quiero que verifiquen. No soy perfecto, a lo mejor alguien se me puede haber escapado, pero créanme que sí tuve toda la atención debida para calificar a todos los exámenes de forma consciente. Y si alguien se me escapó, de verdad fue involuntario, pero estoy anuente a que puedan requerir su verificación o su revisión de nota. No hay ningún problema. Así que me mandan un correo y con muchísimo gusto. Entiendo que hubo varias personas que no se presentaron al primer examen parcial. Solo tuve una persona que me envió, bueno, me mandaron varias personas correos diciendo que no se habían presentado por X o Y razón, presentaron su justificación. Sin embargo, el día viernes, que fue la evaluación extemporánea, únicamente se presentó el licenciado David, no recuerdo su apellido, David Sebastián creo, y ahí fue tomado en consideración, ya se publicó su nota, así que quedo atento ahí ante cualquier duda. Así que, habiendo dicho esto, creo que vamos a iniciar con la clase. Quisiera que esta clase fuera bastante participativa, así que voy a tomar en consideración las personas que están conectadas, y para eso voy a tomar nota aquí en una hojita que estoy tomando y voy a ir preguntando. Realmente no se necesita saber mayor cosa, no necesito que sean respuestas rebuscadas con palabras rebuscadas de igual manera, sino más bien que me den una opinión bastante personal acerca de estas sentencias, de estos casos que vamos a ver hoy. Sí necesito que ustedes establezcan una postura tanto desde el aspecto de las víctimas como de
los estados quienes son denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que voy a compartir pantalla para compartirles la presentación. Si se dieron cuenta, también a través de Padlet publiqué las dos presentaciones anteriores, tanto la que me apoyó el licenciado Henry Colaj sobre un tipo de introducción a la OEA, lo que di ayer sobre el proceso de la demanda. Quisiera que le pusieran especial atención en el proceso de presentación de demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este aspecto es sujeto o bien objeto de examen, así que préstenle bastante atención, por favor. Ahí ya les di el chivo, así que voy con la pantalla. Por favor, quisiera que me indicaran si es que logran ver pantalla, por favor. Ahorita todavía no, que está en blanco la pantalla. Me avisan cuando ya, por favor. Sí, ¿ya lo lograron ver? No, Ya, ok. Bueno, miren, yo quisiera que esto fuera bastante práctico. No quisiera aburrirlos con temas bastante teóricos, sino que esto sea un foro de debate, o si no de debate, por lo menos de planteamiento de posturas individuales. Entiendo que cada quien tiene su propia cultura, su religión, sus creencias, su moral, una formación distinta a cada uno, pero de eso se trata. Esa es la riqueza cultural en la que se basan todos los países del mundo, así que quisiera que atendamos de esta misma manera. Bueno, datos curiosos sobre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como todos saben, hay otras instituciones regionales que tienen su sede en Washington, D.C. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ojo que estoy hablando de la comisión, no de la Corte, la Comisión de Derechos Humanos tiene su sede en Washington. Y la Corte Interamericana tiene su sede en San José, Costa Rica, y esto fue decidido precisamente para descentralizar la presencia de los órganos interamericanos y promover la independencia de la Corte respecto a influencias políticas de grandes potencias. Como todos saben, la Corte depende de la Comisión y esta a su vez de la Organización de Estados Americanos. Entonces se trató de marcar una brecha en cuanto a la instalación de la Corte, porque como si fuese un organismo judicial, esto también debe gozar de algún tipo de independencia para emitir sus sentencias, sus opiniones consultivas, como lo vimos ayer, y para esto pues requieren que no sean sometidas a ningún tipo de presión política o de intervención por parte de autoridades superiores. Y es por eso que la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra ubicada en San José, Costa Rica. Opiniones consultivas más allá de los estados, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos principalmente resuelve casos contenciosos sobre violaciones de derechos humanos cometidas por estados miembros, tiene la capacidad de emitir opiniones consultivas a solicitud de cualquier estado miembro o incluso a petición de la... Disculpe, ¿Sí? es que no alcanzamos a ver la presentación, perdone. Pienso que no solo es a uno, que estoy preguntando acá y a varios compañeros no nos carga la pantalla y también me sigue dando la opción de admitir a los compañeros. Licenciada Enrique, esa es la que me está hablando sobre aceptar Sí. a los compañeros. Sí. Honestamente ignoro por qué a usted le da esa opción, pero voy a agradecer muchísimo si me apoya dando el ingreso a los demás. Ahora, con relación a la pantalla, si gustan, voy a tratar de chequear eso. Denme un segundo. Bueno, a mí me parece que sí estoy presentando, pero vamos a intentar reiniciar el tema de compartir pantalla. Ok. ¿Ahí sí me ven? Ahora sí. Ahora sí. Sí, licenciado. Ok, solo era un tema de reiniciar, pero ya estamos.
Bueno, esta fue la primera lámina que pasamos. Luego les decía que, aunque la CIDH principalmente resuelve casos de contenciosos sobre violaciones de derechos humanos cometidas por Estados miembros, tiene la capacidad de emitir opiniones consultivas a solicitud de cualquier Estado miembro o incluso de la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esas opiniones pueden interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos en el continente, ayudando a aclarar principios y guiar a los estados en la aplicación de dichos tratados, incluso si no hay un caso específico en cuestión. Es decir que los estados como tal, a través de su organismo que los representa ante la comunidad internacional, pueden hacer algún tipo de requerimiento sobre alguna opinión consultiva sobre algún aspecto, algún extremo que se encuentre en duda y que pueda ser sujeto de algún tipo de interpretación. Así que para estar claros y para que no haya ninguna duda sobre el tema de derechos humanos, lo cual es un tema bastante amplio y abierto, los países pueden hacer sus requerimientos para tomar algún tipo de decisión en cuanto a algún caso en específico, alguna política que deseen incorporar a su sistema de planificación dentro de los estados, y de esta forma pues pueden coadyuvar a que los estados lleguen a una misma ruta, a un mismo, digamos, a un mismo orden internacional en este aspecto. En cuanto a las audiencias itinerantes, esto me parece bastante interesante porque cualquiera, o bueno, como cualquier sede judicial, cualquiera pensaría que debe someterse a su conocimiento en la instalación oficial en donde se encuentran sus jueces. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia de muchos tribunales internacionales, también puede celebrar audiencias fuera de su sede en Costa Rica. Las audiencias itinerantes se realizan en varios países de América Latina para acercar la justicia a las víctimas y permitir una mayor visibilidad de los procedimientos judiciales. Esto también facilita que las comunidades afectadas puedan participar más activamente en el proceso. Cuando hay aspectos principalmente que conllevan o representan comunidades, no solo de una persona individual, sino casos de una colectividad importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad y la potestad de celebrar audiencias fuera de su sede. Imaginemos que fuera, por ejemplo, una comunidad en Huehuetenango, la cual fue violentada en cuanto a sus derechos humanos, pudiese coordinar un tipo de audiencia, tal vez no en su propia comunidad, pero sí acercarse aquí en la ciudad de Guatemala, a efecto que este grupo de personas pueda acercarse, pueda emitir un tipo de testimonio, que pueda enviar sus pruebas y demás, y que sea más fácil para acercar la justicia y que las partes lleguen a un final feliz. Por otra parte, la Corte puede ordenar medidas provisionales. La Corte tiene la facultad de emitir medidas cautelares provisionales, que son decisiones urgentes tomadas para proteger a las víctimas potenciales de violaciones de derechos humanos inminentes, incluso antes que se haya emitido una sentencia sobre el fondo del asunto. Estas medidas obligan a los estados a actuar de inmediato para prevenir daños irreparables, lo que otorga un rol preventivo muy importante. Atendiendo que se trata de la defensa y la protección de derechos humanos, hay decisiones que necesitan acciones emergentes. Pudiera ser moral, pudiera ser de legislación, pudiera ser de protección a la integridad física de las víctimas, pero lo cierto es que la Corte tiene la facultad de emitir ese tipo de medidas en tanto se finaliza o se transita todo el proceso que vimos ayer. Entonces, por ejemplo, se han emitido sentencias en cuanto se deje de denominar algún grupo como terroristas, por ejemplo. En tanto se llega a la averiguación de la verdad, a una conclusión concreta, y ese tipo de medidas son admitidas por esta Corte, cosa que me parece muy bien. No lo hablo específicamente en este ejemplo que les puse,
sino en otros, por ejemplo, que se garantice en tanto se finalice el proceso, los derechos a la salud. Por ejemplo, una persona que está privada de libertad y sea trasladada hacia un centro asistencial que cuente con todas las condiciones y las medidas adecuadas para salvaguardar su identidad. Eso me parece bastante bien, porque de alguna manera, pues sin llegar al final, desde el principio protege la integridad de las personas. Y no solo las personas, sino puede ser una colectividad. Sentencias de reparación simbólica. Además de las indemnizaciones económicas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es conocida por emitir sentencias que incluyen medidas de reparación simbólica. Estas reparaciones pueden incluir disculpas públicas, como lo hablamos ayer, a través de algún medio de comunicación de alta circulación, para que, pues, creo que eso salva la honorabilidad de las personas. También puede ser, por otro aspecto, la construcción de monumentos, el cambio de nombres de calles o edificios en honor a las víctimas, la publicación de sentencia en medios nacionales o en la implementación de reformas legales. Estas medidas no solo buscan compensar económicamente, sino también reparar el daño moral y asegurar la memoria histórica de los hechos. Y se dan cuenta, bueno, es un sujeto de crítica el hecho de que las víctimas o familiares de las víctimas acudan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que regularmente se dice es que van tras la búsqueda de una reparación monetaria y que, por ejemplo, si una persona falleció, ninguna cantidad de dinero pudiera representar o pudiera hacer un tipo de canje por la vida de la persona fallecida. Pero lo que sí es cierto es que hay personas que sí auténticamente van tras la búsqueda de limpiar la honorabilidad de alguien. Entonces, de esta forma hay reparaciones simbólicas que no necesariamente implican obtener algún beneficio económico, sino más bien buscar una representación simbólica, ya sea en nombre de calles, de edificios, de carreteras, de escuelas, de gimnasios, de parques, lo que fuera, pero que lleve el nombre de las víctimas, y esto de alguna forma salva la honorabilidad, de la persona víctima. Ahora ya entramos al tema de casos recientes en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido. Si se dan cuenta, aquí van a haber nombres de países que han sido bastante polémicos en cuanto a sus gobiernos, porque eso se trata, los casos que son sujetos o son sometidos a este organismo internacional, es de países que tienen bastantes ambigüedades, digamos, en cuanto a sus políticas de seguridad alimentaria, puede ser seguridad penitenciaria y demás. Por ejemplo, en Venezuela, cual es un régimen que ha sido bastante discutible, por ejemplo, la Corte ha emitido varias sentencias contra el gobierno venezolano por violaciones de derechos humanos, particularmente en casos de represión política y tortura. Lo hablamos recientemente que las elecciones de Venezuela han sido un tema bastante criticable a nivel nacional, a nivel internacional, por la forma en que se llevaron esos comicios. Muchos dicen que, bueno, de hecho, no recuerdo el nombre, pero la licenciada Machado, quien estaba apoyando un régimen de derecha en Venezuela, ellos decían que tenían un sistema alterno al de lo que allá es el Tribunal Supremo Electoral, y que según sus datos y sus registros, ellos llevaban ventaja, una amplia ventaja en cuanto al régimen de Maduro. Sin embargo, luego salió, como decir, el presidente o el representante del Tribunal Supremo Electoral de allá, diciendo que no, que el ganador era Maduro y que continuaba el régimen chavista. Esto levantó varias sospechas porque, en teoría, en este sistema alterno que ellos llevaban, ellos estaban registrando todas las actas y atendiendo a ello decían que se habían vulnerado, violentado el derecho a elegir y ser electo, y que era un proceso abiertamente antidemocrático,
poco cuál fue sujeto de discusión, pero además de eso, que aquella persona que se levantara, que pusiera en duda, que manifestara frente al resultado oficial que había emitido este tribunal, también era sometido a algún tipo de represión política, enviado a un tipo de privación de libertad, y dentro de esa condición había sido sometido a tortura. De hecho, hay un caso previo a las elecciones en donde un líder de la oposición, en teoría, había sido sometido a actos muy violentos de tortura, que lo habían desnudado, lo habían golpeado, incluso que lo habían violado. Y bueno, aún está eso en discusión, pero lo cierto es que estos casos son los que son sometidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de esa cuenta, ese organismo ha emitido sentencias en contra del oficialismo del gobierno venezolano para favorecer, por supuesto, a las víctimas de estos hechos. Honduras también en 2021 fue condenado por la muerte de Vicky Hernández, era una mujer trans, en un caso clave para derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+. Pues esta comunidad LGTBI, todos sabemos que sufre algún tipo de vulnerabilidad, y esta mujer trans fue violentada, falleció, y la Corte favoreció a quienes representaban a esta víctima, ordenó algún tipo de medidas en contra del gobierno hondureño. En Colombia, en el 2020, la Corte falló a favor de varias víctimas de desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado durante el conflicto armado. Como saben, en Colombia el tema de las FARC es sujeto de un análisis bastante profundo. Hay mucha controversia, hay opiniones encontradas, porque, bueno, creo que esto se sumó o se potencializó cuando fue sometido a un tipo de consulta popular en cuanto a afirmar la paz, y que las líderes de las FARC no fueran perseguidos por el gobierno, sino que todo quedara ahí. Sin embargo, cuando se obtuvieron los resultados de esta consulta popular, la población no estuvo a favor a que eso quedara ahí, sino más bien que se obtuviera justicia por todos los fallecimientos, los atentados ya calificados como terroristas, y pues la Corte ha favorecido a estas desapariciones forzadas, que también se han dado no solo por las FARC, sino del otro aspecto, desde el gobierno colombiano y su ejército. En ese orden de ideas, yo quisiera que pudiéramos comentar al respecto, qué opinan, qué han escuchado, cuál es su postura al respecto, para que pudiéramos ir debatiendo al respecto. Alguien voluntariamente, y si no, vamos a ver quién nos apoya con su opinión. A ver, por ejemplo, Oscar David. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Lee. ¿Qué ha escuchado? ¿Cuál es su opinión al respecto de uno de los casos que les estaba señalando? Fíjese que mayormente he escuchado el de Venezuela, que es tendencia, ¿verdad?, mundial. Yo creo que no hay persona que no sepa acerca de este caso. Yo considero que, como todos sabemos, en este gobierno, esta dictadura en Venezuela, pues eh, ya no respeta, ¿verdad? Ya no respeta ninguna institución, sino que solamente procura aliarse con las potencias, ¿verdad?, que están bueno, podría decirse, no a favor de estas instituciones, como por ejemplo Rusia. Entonces, yo considero que en Venezuela, en estas elecciones que acaban de pasar, estaba leyendo yo que de la nada, este señor Maduro
ganó las elecciones cuando se tenían y se estaban contabilizando los votos de que pues la otra parte o bueno, el otro candidato llevaba un buen número de ventajas sobre Maduro y que pues, de un ratito para otro se dieron la contabilización de los votos y resultó ganador Maduro. Entonces yo pienso que totalmente hubo un fraude a todas luces de que este gobierno que se prácticamente, aunque no se le podría llamar así, pero prácticamente se autoproclama gobernante sin respetar los procesos establecidos tanto internos como internacionales que se han establecido para los gobiernos, para cada uno de los estados. Entonces yo pienso que en el caso de Venezuela, pues sí está sufriendo, todo el país está sufriendo vejámenes y pues no entiendo la verdad a las personas que apoyan todavía a este señor, sabiendo y como lo comentaba usted, los que se pronunciaban en contra o los que emitían opinión en contra de este presidente, pues eran encarcelados y, y torturados. Entonces, en este caso de Venezuela sí, y, y se le ha emitido sanciones, varias sanciones, pero como que no entiende, no entiende, y lo peor es que los que sufren eso son los ciudadanos. Entonces, eso pienso yo del caso de Venezuela. Excelente, Lee. Es decir, que hemos estado, pues, en su caso está de acuerdo con relación a las sentencias que ha emitido la Corte. Exacto, totalmente de acuerdo, porque como le vuelvo a repetir, se han violentado, pero a todas luces, derechos inherentes, todos los derechos humanos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, porque yo creo firmemente en que un Estado debe ser conformado por soberanía, también y como nuestra Constitución lo establece, el, el pueblo tiene el poder, ¿verdad? Entonces, el pueblo decide quién lo va a gobernar y quién no lo va a gobernar. Entonces, acá se ha respetado totalmente todo eso. Excelente, gracias. Perdón, no había encendido el micrófono. Excelente, vamos a ver una mujer, la licenciada Dayana García, por favor, ¿qué opina al respecto? Buenas noches, licenciado. Mucho gusto en saludarle. Buenas noches, Mi Lida. pregunta respecto al mismo caso de Venezuela o los demás que estuvimos analizando. El que usted prefiera, puede ser Venezuela o Honduras. Me llama mucho la atención, la verdad, más. Perdón, creo que mi red está un poco inestable. Sí, pero ahí creo que ya lo escuchamos. Se sienta la comunidad LGTBIQ+. Me parece muy interesante, ya que en Latinoamérica pues sabemos que no es como en Europa o pues en Estados Unidos, por decir algo, que la visibilidad de esta comunidad no está tan establecida todavía. Entonces sí me parece importante que se sancionen estas acciones, ya que dentro de las legislaciones internas, por ejemplo, en el caso de Guatemala, todavía no existe penalidad para quienes cometan crímenes de odio contra estas personas. Ok, es decir que a su criterio debe acudirse a ese tipo de corte para obtener una justicia real. Yo considero que sí, licenciado, porque como le decía, por ejemplo, acá en Guatemala, que es la legislación que nosotros naturalmente conocemos más, no se posee un sistema de justicia que respalde a la comunidad para crímenes de odio que se sabe que se están cometiendo. Quizás a lo mejor los medios de comunicación no les dan la visibilidad suficiente, pero se sabe que sí se cometen y no hay una ley específica a la cual podamos acudir nosotros de manera interna que protejan los derechos de estas personas. Ok, perfecto. Vamos a ver a alguien más.
¿Qué opina la licenciada Magalí Gómez? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo opino que estoy a favor de las sentencias que han emitido porque nadie tiene que violar o que nuestros derechos se vean vulnerados. Entonces, en mi opinión, pues sí, estoy de acuerdo en cuanto a las sentencias. Ok. Em, bueno, vamos a continuar acá. El caso Barrios Altos versus Perú. Este caso involucró la masacre de 15 civiles en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, cometida por el grupo paramilitar Colina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las leyes de amnistía que protegían a los responsables de crímenes contra la humanidad eran incompatibles con la Convención Americana. En ese sentido, la sentencia fue emitida en cuanto a que el Estado peruano debía juzgar a los responsables y reparar a las víctimas. Aquí también se llevó a cabo un proceso de amnistía en el cual se hizo la consulta sobre si estas personas debían obtener algún tipo de perdón, no ser sometidas a un juicio y pues que todo continuara con normalidad. Sin embargo, este caso fue sujeto de discusión ante la Corte y esta determinó que no debía ser una amnistía así tal cual, sino que sí debía ser sometido este caso ante los órganos jurisdiccionales del país peruano para determinar si efectivamente los responsables habían sido sujetos o actores pues de algún tipo de penal y en caso fueran encontrados responsables, pudieran reparar a las víctimas, un tema económico y que las personas puedan cumplir algún tipo de pena, cosa que me parece bastante acertada porque no se puede otorgar una amnistía así tal cual, sino creo que sí vale la pena previo a tomar una decisión de esta envergadura que sean conocidos todas las pruebas del caso, los testimonios y demás, para determinar si alguien, porque aquí tomemos en consideración que no se trata de un grupo como tal, sino en la individualidad, que se pueda juzgar a las personas involucradas y que en caso que sean encontradas culpables, pues tengan que pagar por esos hechos cometidos. En el caso Hellman versus Uruguay en el 2011, este caso abordó la desaparición forzada de María Claudia García y el secuestro de su hija Macarena Hellman durante la dictadura militar en Uruguay. La Corte dictaminó que Uruguay violó los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y ordenó al Estado anular las leyes que impedían juzgar crímenes de la dictadura. La sentencia declaró la nulidad de las leyes de amnistía, es decir, en este caso, el objeto de discusión es que hubo varios crímenes cometidos por parte del ejército uruguayo. Si se dan cuenta, la mayoría de estos casos que son sometidos ante un tipo de escrutinio internacional, se trata de temas de conflictos armados internos. En este caso, Uruguay no es la excepción, también hubo algún tipo de conflicto interno y la dictadura militar, pues evidentemente tomó posición, y hubo varios crímenes que violentaron, por supuesto, y evidentemente derechos humanos de la población. Luego el mismo gobierno, a través del Congreso de su país o el Parlamento de su país, emiten una serie de leyes que declaran la amnistía en favor del ejército, de los líderes de la dictadura. Sin embargo, las víctimas lo llevan a la corte y esta sentencia que se anulen estas leyes y que, por el contrario, estas personas sean sometidas, al igual que en el caso anterior, que sean sometidas a un juicio y que en caso de encontrarse culpables, pues paguen por esos crímenes. Caso Artavia Murillo,
y otros, fecundación in vitro versus Costa Rica. En el 2012, la Corte determinó que la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica violaba los derechos humanos de las parejas que no podían tener hijos de forma natural. El Estado costarricense fue obligado a levantar la prohibición y garantizar el acceso a la fecundación in vitro como parte del derecho a la salud y a formar una familia. La sentencia se emitió en cuanto a que el fallo obligó a Costa Rica a modificar su legislación. Considero que aquí entra a discusión un tema religioso, que en eso radicó este caso, porque hay criterios bastante taxativos, cuadrados, en cuanto a que la fecundación es un tema que debe darse de forma natural, que deviene de una espiritualidad, de un ser supremo. Estoy a favor, pues, de que cada quien tenga sus creencias de un ser supremo, no estoy en contra para nada de ello, pero lo cierto es que esta posición en cuanto a prohibirse una fecundación in vitro fue tomada por el gobierno, emitiendo una legislación que de igual manera pasó por un organismo de Estado, que fue el Parlamento, y que ahí emitieron una legislación que prohibía esta práctica. Sin embargo, recordemos que también un derecho humano es el derecho a constituir una familia, es considerado un derecho humano, y que de esta manera se estaba violentando. Así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos favoreció a esta señora, a Tavia Murillo, indicando que, o más bien ordenando que el Estado modificara su legislación, permitiendo entonces, desde esa fecha, para que sí fuera permitida y totalmente legal esta práctica para favorecer a aquellas personas que tuvieran problemas de fertilidad. Cosa que me parece bastante interesante, atendiendo a la libertad que cada persona tiene de, pues, de llevar su vida, de formar una familia. Es una libertad que nadie puede negar y que de no permitirse, creo que se convertiría en un tipo de frustración y un tipo de sentencia tal vez de por vida a no permitir que tuvieran familia. Al final este núcleo sí logró fecundar a su hijo en atención a este tipo de sentencia, cosa que me parece bastante bien. Caso Atala Rifo y niñas versus el gobierno de Chile en el 2012. Este caso marcó un hito en los derechos de la comunidad LGTBI en América Latina. Karen Atala, una jueza chilena, perdió la custodia de sus hijas debido a su orientación sexual. La Corte falló que la orientación sexual no puede ser un criterio válido para la custodia de menores y declaró a Chile responsable de discriminación. La sentencia fue advertida en cuanto a que Chile tuvo que garantizar los derechos de las personas LGTBI y pagar reparaciones. Este igual es un tema bastante controversial, porque bueno, hay muchas posturas. Hay unas que dicen que las personas que tienen una orientación diferente a la que naturalmente les fue asignada no debiesen ser sujetos para tener una familia, porque pues pueden transmitir ese tipo de creencias a sus hijos, pero lo cierto es que hay una libertad. Cada uno puede decidir qué orientación sexual adoptar, cosa que me parece bastante bien. No defiendo a esta comunidad, tampoco estoy en contra de ella para nada. Lo que sí defiendo totalmente es su libertad de elegir la forma de vivir en la que a ellos mejor les parezca. En cuanto a la... Y que tienen, por supuesto, total derecho en formar una familia. Lo que sí creo que puede ser discutible es el tema en cuanto a la formación que van a dar a sus hijos. No debiera ser un tema de que si yo, por ejemplo, tuviese una inclinación sexual distinta, mi hijo también deba tenerlo. No, pero lo que sí debe defenderse es que mis hijos tengan la libertad de decidir lo que mejor les parezca. Y obviamente debe ir inmerso un tema de moralidad de acuerdo a la formación que cada persona tenga. Eso es respetable, pero creo que el principal derecho que debe defenderse aquí es la libertad. Entonces,
Esto puede conllevar algún tipo de otras transgresiones que sí, por supuesto, son sujetos a debate y discusión, pero el propio hecho de formar una familia, una persona, a pesar de su orientación sexual, ya es una libertad que considero que debe defenderse. En el caso de Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo defendió, invalidó cualquier tipo de acto de discriminación, también cambió la legislación, y de tal suerte, pues ahora en Chile, este no es un impedimento para poder conformar una familia. Quisiera que aquí nos pronunciáramos al respecto, alguien que tenga alguna postura voluntariamente, si no, de igual manera procedo a preguntar con base en la lista. Deme un segundo, aquí alguien levantó la mano, solo que chequear quién es. Es Fernanda Valdés, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, casi no lo escucho, pero no sé si los demás le escuchan. Espérame. Creo que se salió. Vamos a ver, en tanto. Ay, perdón. Se- No sé. Ahí está, ya. Y una pregunta con respecto a los casos que acaba de mostrar. Es que, pero no sé si. Creo que se le corta un poco la comunicación. No sé si solo yo lo escucho, pero no logro escucharla. Solo escuché que me dijo que iba a hacer una pregunta, pero ya no logré escuchar el resto. Continuamos con Elizabeth Casali o Casali, ahí me corrige. Ojo que estoy tomando nota de quienes, no obstante, intento dar la palabra, no participan. La licenciada Frida Morales. Hola, licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok. Pues acerca de todos estos casos, no sé, o sea, todos son como una parte de odio a la vida, siento yo, porque no dejan como que el gobierno más que todo no deja ser a la gente y buscar lo que supuestamente el punto más importante de la Constitución debería ser, que es el derecho a la vida, como por ejemplo, así como el caso que usted nos había presentado del in vitro, que, que sí puede tener tonos de religión, pero recordemos que también la religión lo que busca es vida, o sea, y era lo que usted decía. Entonces, por eso siento que hay un poco así como de opresión ante los propios derechos de vida ante todas las personas, porque pues no se está dando como tal. Ya, o sea, ¿está de acuerdo en cuanto a la decisión adoptada por la Corte, en cuanto a que se legislara, pues que fuera más abierto y que sí se permitiera que Sí, los cambios estarían personas. bien, porque si no estaríamos, bueno, siguiendo siempre el caso del in vitro, se podría decir, estaríamos, bueno, el gobierno estaría diciéndole un no a una persona ay, ¿cómo es la palabra? Em, Sí, fecundar o tener Eso, que no puede fecundar, entonces
si no se puede como de la forma natural, pues hay alternativas y una de estas formas alternativas es esa y pues estaríamos diciéndole no a la vida de una forma alterna que es válida. Ya, excelente, Elida, gracias. Licenciada Ayana, de su apellido García, por favor, está levantando su mano. Y licenciado, analizando un poco los casos que usted nos plantea, yo considero que en general esto plantea un conflicto moral, generalmente por lo que estoy viendo, precisamente por el caso que hacía mención la compañera y los demás, que por lo que puedo analizar, muchas veces pues las constituciones que tenemos ya son muy antiguas y no se adaptan a estas nuevas formas de familia o de creación de familia o nuevas tendencias, por así llamarle, que se han venido desarrollando en los últimos años, pero al mismo tiempo las personas que están en el uso del poder no permiten que estos avances ingresen y creo que, pues como le decía, más manera de análisis, usted me corregirá, que sí, la moral como tal juega un papel muy importante para todas estas decisiones y para la necesidad de acudir a la corte en todo caso. Pero miren, como en cualquier legislación de cualquier país, creo que el tema de religión no es ajeno a ese tipo de ordenamiento, sino por el contrario, va inmerso porque es parte de la cultura de un país. Por eso las constituciones son constituciones políticas, porque son decisiones de esa índole. En un país como el nuestro, por ejemplo, independientemente de que exista gente atea, que no sé, alguien que de repente tenga preferencia por celebrar cursos satánicos, por ejemplo, pues cada quien tiene la libertad, pero la mayoría de nuestra población tiene un orden cristiano, entiéndase, católico, evangélico, que fuera, pero todos atendemos a un principio, pues a una moralidad muy similar. Entonces, si se dan cuenta, en la constitución política de nosotros, también en el preámbulo se consigna un tema de religión. En la constitución de los Estados Unidos, de igual manera, se invoca el nombre de Dios. Cosa que me parece bien. Lo que es discutible es el hecho de que se limiten algún tipo de libertades. El licenciado Estuardo González, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. Sí, yo también pues tengo mi punto de vista respecto a lo que usted ha estado hablando y yo considero hasta cierto punto de que muchas veces, y como lo mencionaba anteriormente una compañera, lo meten demasiado en Latinoamérica es a la religión. ¿Y por qué? Porque muchas veces la religión, como le digo, yo no estoy en contra porque también profeso una, pero también tengo esa noción de que la religión a veces hace que uno retroceda, o sea, no deja que las personas avancen. Si no, pues podemos notarlo en la Edad Media, o sea, la humanidad ya estuviera aún más avanzada si no hubiera sido por la iglesia, que hizo muchas cosas y limitó, pues, que se adquirieran más conocimientos, que la tecnología avanzara. Y pues en este caso, como sabemos que hay personas pues que no pueden tener, no tienen esa dicha de poder concebir en su vientre las mujeres, o sea, buscan alternativas que a mi punto de vista son válidas, pero a otro punto de vista no. Pero yo considero que toda persona pues tiene el derecho a realizar lo que quiera con su cuerpo, pero siempre y cuando pues respete la ley y que la ley pues también respete los derechos inherentes de esa persona que desea hacer, pues en este caso, la inseminación artificial. Y pues también en el caso pues de la comunidad LGBT, considero yo que es un derecho que pues también las personas son libres de tomar la decisión que os guste y pues también el Estado debe de respetarlas. ¿Y por qué? Porque muchas veces los estados se enfocan en eso, pero los estados en sí deben de ser laicos. Ejemplo, aquí en Guatemala tenemos demasiado eso que meten al Congreso que dice somos un estado cristiano. O sea, y la Constitución en ningún momento acá en Guatemala nos dice el estado de Guatemala es cristiano o es católico o es de cualquier denominación, no, sino que pues el estado es laico. ¿Y por qué meter cosas que no vienen para aplicarlas? Así como esta ley de educación sexual. Yo considero que la educación sexual también es algo necesario porque se evitarían muchos embarazos en menores de edad. Y eso tristemente es lo que no piensan las autoridades en este país. O sea, se enfocan solo en eso, pero no velan por los niños en desnutrición, la falta de educación,
Y como yo lo he puesto como ejemplo siempre con las personas que he podido hablar, el único país que ha progresado en Centroamérica ha sido Costa Rica, porque Costa Rica posee un alfabetismo, perdón, del 97%, si no estoy mal. Es un país que le brinda las oportunidades, ¿cierto? Tiene sus cosas malas, al igual que Guatemala, pero, o sea, ¿por qué no buscar esa manera de crear leyes que beneficien al pueblo, no que atrasen más a la sociedad? Excelente, Lick. Mira, me pareció bastante interesante un tema que usted decía. Me decía que todos tenemos la libertad en tanto respetemos la legislación, pero es el caso que en la situación de estos países, por ejemplo, si la ley dice que está prohibido el tema de la fecundación in vitro y yo ignoro esto y de todas maneras busco la forma de llevar a cabo esta práctica, evidentemente estoy violentando la legislación. Entonces, ese es el obstáculo que precisamente estas familias encontraron y que por eso tuvieron que acudir ante este órgano internacional. ¿Por qué? Pues sí tenían la intención, la voluntad y el deseo de poder tener una familia, pero si lo hacían de esta forma, violentaban la ley, podían ser sujetos a algún tipo de pena, sanción o lo que fuera, pero el marco legal se los prohibía directamente. Entonces, es por eso que tienen que acudir ante este tipo de organismo. Entonces, digamos, a veces la ley puede chocar con las libertades. Y recordemos que la ley no, digamos, ustedes están estudiando y estoy seguro que van a seguir estudiando maestría cuando lleguen a la etapa del doctorado. Ahí en el doctorado, bueno, ahorita están como en una formación bastante dogmática, en la que no pueden poner mucho en duda lo que dice la ley, pero cuando llegan, bueno, debiesen estarse autoformando para poner en duda lo que dice la ley, no a forma de buscar una anarquía o de rebelarse ante un orden republicano, sino porque creo que es válido cuestionarse si es que vamos sobre la ruta correcta como país, como sociedad. Y el doctorado, pues ya es un tema más filosófico, perdón, y eso es lo que se busca, que podamos analizar, podemos ver, bueno, si la Constitución dice esto, a lo mejor, pues la época varió, ya estamos en otro tipo de época en la que podemos, pues, optar a otro tipo de decisión. Si en el pasado habían prácticas que, por ejemplo, alguien que cometió algún tipo o iba sobre una acción era acusado de herejía, a lo mejor hoy ya se ve con mayor normalidad y la misma formación y el avance de la sociedad y el desarrollo nos ha demostrado que no es así, por ejemplo. Entonces creo que es válido replantearse, cuestionarse y buscar un nuevo rumbo. Entonces, estas cortes llevan precisamente un orden diferente para buscar que los países no se queden estancados, sino por el contrario, que puedan avanzar. Por ejemplo, entiendo, respeto totalmente que haya religiones que no permitan la transfusión de sangre. Yo lo respeto totalmente. Pero si fuera mi caso, y fuera mi hijo, por ejemplo, que necesitara una transfusión de sangre, yo pelearía y haría lo que fuera por buscar que si esa es la forma de salvar la vida de un familiar, de un hijo, lo que fuera, y si esa es la ruta, pues lo haría. Y si la legislación me lo impide, pues seguramente acudiría a un tipo de organismos como estos, previo a votar, por supuesto, como lo vimos ayer, las fases internas, y buscar la forma de salvar la vida y que esa libertad de decisión me corresponda a mí y que no el Estado tome la decisión por mí. Insisto, no es una forma de anarquía, sino por el contrario, buscar la forma de defender mi libertad y la de mis allegados. Bueno, casos importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha resuelto en cuanto a Guatemala. Lo vamos a dar rapidito porque ya estamos sobre el tiempo. El caso de Mirna Macchang versus Guatemala en el 2003. Esto es un caso bastante famoso. A lo mejor ustedes estaban muy pequeños, pero hasta la fecha sigue resonando. Ella fue una antropóloga guatemalteca que fue asesinada en el 90 por un comando del ejército guatemalteco debido a su trabajo de investigación sobre condiciones de vida de los desplazados internos durante el conflicto armado en Guatemala, y su trabajo reveló violaciones de derechos humanos por parte del Estado, lo que la convirtió en un blanco del gobierno. Es decir, ella fue una crítica de estas violaciones, de estos crímenes, de estos asesinatos, y es por eso que fue asesinada. En Guatemala no, digamos, a criterio de los representantes de ella,
no se encontró justicia y es por eso que acudieron ante un organismo internacional y es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de guatemalteco fue responsable de la violación del derecho a la vida de esta persona, así como del derecho a recurso judicial efectivo, ya que la investigación y el juicio por su asesinato fueron obstaculizados por el propio Estado. ¿Qué medidas ordenó? La Corte ordenó al Estado investigar de manera efectiva, juzgar y sancionar a los responsables, además de adoptar medidas para garantizar la protección de los derechos humanos de las defensoras de los derechos humanos. Y también se le exigió pagar una indemnización a la familia de Mirna Mac. ¿Cuál fue el impacto? Fue significativo por subrayar el papel del Estado en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala y destacó la impunidad que rodeaba estos casos. Otro de ellos fue el caso de la masacre de Plan de Sánchez en Guatemala en 2004. Era un pequeño, este plan era un pequeño pueblo en el departamento de Baja Verapaz de más de 250 personas, en su mayoría indígenas mayas, achí. Fueron asesinados en el 82 por el ejército guatemalteco en el marco de la política de tierra arrasada durante el conflicto armado interno. El ataque fue parte de una serie de masacres perpetradas contra comunidades indígenas quienes eran acusados de colaborar con la guerrilla. La sentencia declaró responsable al Estado de Guatemala por la masacre y la falta de investigación y justicia para las víctimas y sus familiares. Dentro de las medidas ordenadas fue que el Estado de Guatemala investigara los hechos y sancionara a los responsables y realizar actos públicos de reconocimiento y reparación. Además, se exigió indemnizaciones para las víctimas sobrevivientes y medidas de reparación cultural y social, como la construcción de monumentos y programas de apoyo a las comunidades afectadas. ¿Cuál fue el impacto? Es uno de los más importantes en la lucha por el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas durante el conflicto armado interno, y subrayó el derecho a la justicia y a la reparación de las comunidades indígenas. Y por último, el caso de las 2 R's versus Guatemala en el 2009. Este caso ocurrió en el 82 en la comunidad del mismo nombre, en el departamento de Petén. Un comando de la Unidad Especial del Ejército Guatemalteco asesinó a más de 200 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, como parte de políticas contra insurgentes del gobierno de facto en ese entonces. Las víctimas fueron torturadas y asesinadas brutalmente y los cuerpos fueron arrojados a un pozo. Ese fue uno de los actos más brutales cometidos durante el conflicto armado. La sentencia de la Corte responsabilizó al Estado de Guatemala por la masacre y por la falta de justicia en el caso, ya que los autores materiales e intelectuales del crimen no habían sido debidamente procesados. Dentro de las medidas se exigió al Estado que investigara y procesara a los responsables de la masacre, que se reparara a las víctimas sobrevivientes y a sus familiares, y se reconociera públicamente su responsabilidad. Además, se ordenaron medidas para asegurar que hechos similares no volvieran a ocurrir. ¿Cuál fue el impacto? Este caso contribuyó a la búsqueda de la justicia por las víctimas de las masacres del conflicto armado en Guatemala y abrió la puerta para que más procesos judiciales contra los militares y responsables de crímenes de lesa humanidad fueran llevados a cabo en el país. Creo que no hay tiempo para preguntas porque ya estamos... sobre el final de la clase, pero si gustan lo podemos discutir presencialmente el día jueves, que nos toca nuevamente clase. Así que les agradezco mucho por haberse conectado, por estar al pendiente. Quisiera que si tuvieran alguna duda al respecto, la llevaran en la próxima sesión y ahí las pudiéramos discutir y ampliar. Así que muchas gracias por estar presentes, que tengan feliz noche, feliz descanso y un excelente fin de semana y éxitos en su próxima clase. Feliz noche. Feliz noche.